marcha entonces. Vale. La llama fastidiado, aceptar. Bien, pues nada, buenas tardes, compañeras y compañeros. Iniciamos esta 214 videoconferencias en la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Como sabéis, se está grabando, por lo tanto, si alguien no quiere aparecer en la imagen, tiene que dar a la flechita del vídeo y bueno, apagarla. Esperamos que todo transcurra bien, va a haber un debate, lo haremos de una forma dinámica, pues se pedirán palabras, se da primero las palabras a quien las piden por primera vez y unos pocos minutos para que dé tiempo a que haya más personas que puedan participar y siempre desde el respeto y el buen funcionamiento por la buena marcha de esta videoconferencia. Bueno, pues seguimos con el ciclo, empezando en el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y esta es la tercera videoconferencia que tenemos dedicado a este ciclo. Y bueno, el tema es muy llamativo y nos gusta porque esto es realmente lo que queremos para nuestra sociedad y para nuestro mundo, ¿no? Una sociedad que no haya privilegios, que no tengamos que depender que no seamos esclavos de nadie, que la tierra sea tan bien cuidada para que pueda seguir estando en buen estado para el futuro, para nuestros hijos y nuestras hijas y nietos y nietas. Es decir, que esto es el bienestar, ¿no? El bienestar que nosotros queremos desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de los servicios públicos, las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios de la dependencia, etcétera, etcétera. Y estos cuidados, y esto que nos tenemos que mantener es el ecofeminismo, ¿no? Cuidados a los seres humanos que dependemos unos de otros y, y cuidados al planeta Tierra. Y tenemos con nosotros y nosotras a Elena Pérez, que ya estuvo aquí con nosotras otra vez, y fue una videoconferencia muy buena sobre la ley del solo sí es sí. Y bueno, Elena está en el Movimiento Autónomo Feminista de Madrid, es miembro del Foro por la Memoria y es militante del Partido Comunista de España. Y, en fin, ella es activista, se la ve que trabaja, que nos ha mandado aquí unas diapositivas que iremos poniendo y muy bien. Así que Elena, pues nada, pues ella tiene que marcharse a las 7:30 y entonces vamos a darnos prisa y para cerrar ya la conferencia a esa hora. Así que, Elena, cuando quieras, empezamos. Voy a poner, si quieres, ya la primera diapositiva. Venga. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por las facilidades para mandar el documentito este que vamos a poner. Yo lo he hecho un poco con la finalidad de que sea más, pues un poquito más fácil y más entretenida, ¿no? La charlita. Yo os quería, bueno, primero agradeceros enormemente que me hayáis vuelto a invitar a este espacio. Nada, deciros que estoy disponible siempre para lo que necesitéis, ¿vale? Y que me parece una iniciativa la vuestra maravillosa, sinceramente. Eh, Quería deciros, por otro lado, que, bueno, me llamo Elena, como bien ha dicho Manuel, aparte de la militancia política, sobre todo lo que estoy estos últimos años, ¿no? Más dedicada es a la actividad del movimiento autónomo feminista en Madrid, concretamente, que sabéis que se llama la Comisión 8 de Marzo. Quería aclarar que no vengo a hablar en nombre de la Comisión 8 de Marzo, sino en mi propio nombre, pero con los saberes que, pues desde esta militancia activa, ¿no? En este espacio, pues una aprende de las compañeras y de la gente, de los diferentes feminismos que se trabajan, ¿no? En este espacio. Deciros que yo no soy una experta en ecofeminismos, sino que me acerqué un poco a esta cuestión de las luchas compartidas entre el feminismo y el ecologismo, pues gracias a mi activismo dentro del movimiento 8 de marzo, porque este movimiento 8 de marzo en Madrid se compone de mujeres muy diversas, ¿no? Por eso hablamos de feminismos en plural. No hay un solo feminismo, sino que
son muchas las miradas dentro de este espacio donde hay mujeres muy diversas, multitud de colectivos. Hay colectivos ecologistas, hay colectivos capacitistas, hay colectivos migrantes, hay colectivos trans, o sea, hay una multitud y una diversidad de mujeres ahí, que por eso lo llamamos feminismos, ¿no? Ahora han ido solo ¿Sí? la sala. Vale, entonces lo que quería decir es que dentro de este espacio no se trata de atomizar esas luchas, que son diversas, o que se conviertan en luchas identitarias, es decir, que cada uno mire por lo suyo y ya está, o fraccionales o luchas independientes, igual que la lucha por las pensiones dignas o la lucha por la igualdad en todos los sentidos, ¿no? Sino que son luchas que todas ellas tienen un recorrido con un hilo conductor común que es el feminismo. Yo me he dado cuenta de este asunto, que el feminismo es una lucha que es transversal a todas las demás. Es decir, que todas las luchas ecologistas, por las pensiones, por el trabajo digno, por la sanidad, por la educación, todas tienen una mirada de género, una mirada feminista. Y que el feminismo además es transversal a todas ellas. Eh, por eso se acuña un poco el término este del ecofeminismo, ¿no? Que no es un totum revolutum de luchas parciales identitarias, sino que todas ellas convergen o denuncian cosas en común. Lo primero que denuncian todas ellas es el orden actual capitalista. El capitalismo actualmente es el responsable del sistema, no solamente como sistema económico, sino como orden social y político también, del desastre ecológico y el desastre, bueno, que del que somos testigos, ¿no? Todas y todos en estos momentos a nivel internacional, con los conflictos internacionales, con lo que está ocurriendo en Palestina, todo esto tiene que ver con el orden capitalista donde estamos. También todas estas luchas denuncian el capacitismo, es decir, ponen también encima de la mesa la lucha de las mujeres y las personas con diversidad funcional, que también están ahí y que tenemos que reconocer bueno, pues que no son ciudadanos y ciudadanas de segunda. Es una lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo, que al final es la fase superior del capitalismo, ¿no? Contra el racismo, contra la homofobia. Es decir, todo eso en conjunto es lo que venimos trabajando en este espacio que os comento del 8 de marzo, ¿no? Ya que se acerca el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahí es donde descubro yo un poco que la cuestión del ecologismo tiene que ver también con la lucha feminista y con todas estas otras luchas, como que todo es transversal, ¿no? Por eso hablamos, entonces, bueno, he titulado un poco esta charla La crisis climática desde la perspectiva feminista. Y la segunda, feminista, perdón. La segunda diapositiva, no sé si la tenéis ahí, lo que viene a hacer es una especie de resumen pequeñito de lo que vamos a ver. Os voy a hablar primero de dónde procede este término, de dónde aparece, de dónde sale este término del ecofeminismo. ¿En qué convergen las luchas ecologistas y la lucha feminista? Sería la segunda diapositiva, eso es. Vale, procedencia del término, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿En qué convergen estas luchas? ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las corrientes, así a grandísimos rasgos, las corrientes ecofeministas? ¿Cuál es la definición o cómo podemos definir el ecofeminismo que es? ¿Qué denuncias y qué plantea el ecofeminismo que pone encima de la mesa? Y luego, ¿qué propuestas de cambio real, objetivas, o sea, propuestas de verdad, de cambio real? Lo que pasa es que son propuestas con mirada o sea, con mirada estructural, ¿no? Porque, claro, hay que cambiar la estructura. Si no, los cambios pequeñitos conseguimos avances cortos, pequeños, pero son con una mirada más estratégica, más hacia el futuro, porque si no tiramos el orden capitalista, desde luego no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a comentar primero de la procedencia del término ecofeminismo, ¿no? Lo acuña una pensadora francesa en este libro, en esta obra,
que ahí la tenéis por si queréis echarle un ojo o leerla, que se llama El feminismo o la muerte, señora pensadora francesa. Es un libro que escribe en el año 74, que es cuando por primera vez se acuña este término, ¿no? Entonces ella considera que el papel procreador de las mujeres, que las mujeres tenemos, nos confiere a las mujeres como una actitud revolucionaria, ¿no? Con respecto a las luchas por la naturaleza. Como que las mujeres estamos más conectadas con la naturaleza por el hecho de ser las cuidadoras, de ser las que tenemos, ¿no? Damos la vida, ¿no? Y además ella lo ve desde una perspectiva feminista porque acuña este término porque ese potencial de gestación de las mujeres en un momento de sobrepoblación y de control de la natalidad comenzaban a ganar importancia. Entonces, bueno, ella acuña aquí este término que está relacionado con las lógicas patriarcales y capitalistas. Es decir, ella ve una paralelismo en que la explotación de los cuerpos de las mujeres por su potencial reproductivo, el patriarcado, tiene que ver con la explotación capitalista de los recursos naturales, como que hay un paralelismo, ¿no? A nosotras nos explotan como reproductoras de la vida, y no solamente reproductoras, sino sostenedoras de la vida, que somos las mujeres en ese papel reproductivo, ¿no? En esa división sexual del trabajo donde nos ha puesto el patriarcado a las mujeres. Y por otro lado, el capitalismo explota de la misma forma, aparte de nuestros cuerpos y nuestras capacidades reproductivas, además los recursos naturales, los recursos de la naturaleza para la producción capitalista, que es el caos, básicamente. Como que hay una misma lógica entre el capitalismo y el patriarcado. Entonces, bueno, por eso como que convergen un poco estas luchas y de ahí aparece este término, por ponerlos un poco en contexto. En la siguiente diapositiva vemos que, pues eso, que los ecofeminismos permiten pensar en alternativas. Es una forma de ver cómo se pueden pensar alternativas que pongan la comunidad, los cuidados en el centro, los territorios, el cuerpo, la naturaleza, el planeta, en definitiva, en el centro. No se puede poner en el centro lo que pone en el centro el orden capitalista, que es la acumulación de riqueza en manos de los que tienen en sus manos los medios de producción y el capital, sino que en el centro de todas las políticas, de todo lo que de lo que hacemos en la humanidad, ¿no? Tiene que estar la naturaleza, los cuerpos, las personas, la vida digna. En definitiva, eso viene a decir el ecofeminismo, ¿no? En la siguiente diapositiva explica un poquito en qué convergen estas luchas, el feminismo y el ecologismo, ¿no? Ambos movimientos luchan contra lo mismo, contra el patriarcado, como he dicho, contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra la explotación humana y del planeta, que es como ese paralelismo ¿no? que vio esta pensadora francesa. Y además ambas luchas ofrecen posturas compartidas para luchar contra todas estas opresiones. Es decir, que no, como decía antes, no son luchas parciales identitarias que cada una habla de su libro o va a lo suyo, sino que son luchas que comparten tanto los planteamientos como las propuestas que se ponen encima de la mesa para superar este orden mundial que nos está llevando al desastre, ¿no? Tanto al planeta como a la propia humanidad. Quería hablaros así un poco en la siguiente diapositiva, como que hay dos grandes corrientes, así a modo muy, muy general, ¿vale? Como que hay dos corrientes cuando hablamos de los ecofeminismos, igual que hay dos corrientes feministas, ¿no? Las de corte esencialista, que son pues más las primeras, ¿no? Que los primeros pensamientos en este sentido del ecofeminismo, y las de corte constructivista, y lo voy a explicar, que es muy fácil de entender. Las de corte esencialista son los llamados ecofeminismos clásicos o feminismos clásicos, que se basan en la crítica de la masculinidad hegemónica. Lo que decía antes, que entienden que las mujeres, por el simple hecho por su capacidad de parir,
¿no? Estamos más cerca de la naturaleza y por eso tenemos más tendencia a conservar y a preservar la naturaleza frente a, ¿no?, la testosterona ¿no?, bueno, pues de los hombres varones, me refiero, que, pues que no tienen esa cercanía con la naturaleza. Obviamente, como podéis, bueno, una de las grandes precursoras de estos ecofeminismos de corte esencialista es una pensadora que se llama Petra Kelly, que quizás os suene su nombre, que también os invito a leer algo de ella, ¿no? Y que es además una pionera de la política ecologista a nivel mundial, ¿vale? Se llama Petra Kelly. Entonces, como que representa esa primera imagen, ¿no?, de la mujer como embarazada, ¿no?, embarazada del planeta, ¿no?, como que es la que está conectada a la Tierra. Por supuesto, esta forma de entender el ecofeminismo, incluso el feminismo, encontró un rechazo en otra forma de pensarlo, que tiene otro enfoque y que entiende que las dos formas de entenderlo sí que tienen una cosa en común, y es que reconocen que hay una estrecha relación entre el feminismo y el ecologismo, es decir, la forma de pensamiento feminista con el ecologismo. Lo que pasa es que los ecofeminismos de corte esencialista consideran que esa estrecha relación está ligada a un tema biológico, de que la mujer somos las que parimos, somos las que sostenemos el mundo, criamos y sostenemos, digamos, los cuidados del planeta. Sin embargo, estos otros ecofeminismos de corte constructivista, igual que el feminismo constructivista, entienden que no, que el feminismo como que reniegan de esa vinculación natural por el hecho de ser mujer, sino que tiene más que ver con la asignación de los roles de género, que es como el segundo dibujito que os he puesto ahí, ¿no? Es decir, esos roles de género que nos han enseñado tradicionalmente, que los hombres están más en el trabajo productivo, en la calle, ocupando el espacio público, y las mujeres como que tenemos esa tendencia a cuidar, a asignarnos las tareas de cuidados dentro y fuera, ¿no?, incluso en el trabajo productivo también de cuidados, porque somos las que limpiamos las casas de las mujeres burguesas, digamos, ¿no?, que nos contratan, y quienes limpiamos y quienes cuidamos a los niños y niñas de esas mujeres, pues otras mujeres que tenemos que, ¿no?, como todo este orden de los cuidados, ¿no? Entonces, que tiene más que ver con esta división sexual del trabajo que el patriarcado ha impuesto en el sistema, ¿no? Y esta distribución del poder y de la propiedad de las sociedades patriarcales y capitalistas, que son realmente las que despiertan esa especial conciencia ecológica en las mujeres, no tanto por un tema puramente ¿no?, de ser mujer, sino porque realmente es una asignación patriarcal del orden establecido, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco a grandes rasgos. Ya os digo que hay muchas corrientes ecofeministas, igual que hay muchas corrientes feministas, ¿vale? Pero como un poco están separadas en estas dos vertientes. Hay una definición de Yayo Herrero, que es la siguiente diapositiva, como que es de todas las definiciones que yo he encontrado, así que os digo que no soy ninguna experta en este asunto, pero que de las lecturas que he hecho, la siguiente diapositiva, Manuel, si nos las puede... Es que me he quedado colgado, me parece. Ah, No me obedece el ordenador. Ah, espera, a ver si ahora soy capaz. Siguiente diapositiva. Sí. aquí. Sí. Aquí tenéis la definición de Yayo Herrero, que es Vale. una mujer que todos y todas seguro que conocéis, y ella define el ecofeminismo así, o bueno, ecofeminismos, ¿no? Corriente de pensamiento y movimiento social que defiende que el encuentro entre los movimientos ecologista y feminista ofrecen la posibilidad de repensar y reconstruir unas relaciones entre las personas y con la naturaleza que no pongan en riesgo las bases materiales que sostienen la vida humana, ¿vale? Es como una definición, aunque es muy amplia y aquí caben muchas cosas, pero como que nos ayuda a entender, ¿no?, cuál es ¿no?, la identidad, ¿no?, del término ecofeminismos y lo que pretenden, ¿no?, que es como unir
¿no? Unir tanto las denuncias, las denuncias que ponen encima de la mesa ambas corrientes de pensamiento y también las propuestas de resolución de esas denuncias, ¿no? Y además porque en los ecofeminismos también se ha planteado una cuestión que el feminismo de la última, estos feminismos de la, actuales, ¿no? Que ha puesto encima de la mesa una cosa que se llama contradicción capital-vida, que no sé si habéis alguna vez oído hablar de este término, que es la contradicción capital-vida. El ecofeminismo ha puesto encima de la mesa otra contradicción que se llama contradicción capital-planeta, y es que el capitalismo se contradice con la propia vida y con el propio planeta, ¿vale? Es un poco una definición así muy por encima, pero luego, si queréis, entramos más a definir esto, ¿no? ¿Qué cuestiona el ecofeminismo? Pues cuestiona la idea de que el hombre, cuando hablo de hombre, hablo del ser humano, del Homo sapiens, de nuestra especie, ¿no? Lo que cuestiona es que el hombre, por su inteligencia, como muchas personas y ¿no? Este sistema piensa, quizás, como especie dominante en el planeta, no es ni autónomo ni independiente de su entorno natural, sino que los seres humanos somos interdependientes y ecodependientes. Esto también lo dice una pensadora ecofeminista que también os recomiendo alguna lectura, que se llama Amaya Pérez Orozco. Si queréis tomar nota de esta mujer, tiene libros sobre ecofeminismos muy interesantes, y entonces pues ella habla de esta interdependencia y ecodependencia de los hombres. De los hombres, y cuando hablo de hombres me refiero obviamente pues a nuestra especie, ¿no? Al Homo sapiens. Somos ecodependientes porque dependemos de los recursos de la naturaleza. Si no, no podemos vivir, obviamente, ¿no? Por lo tanto, para todas nuestras actividades y nuestra supervivencia necesitamos a la naturaleza y al planeta. Sin el planeta, que es el único que tenemos, nos vamos a extinguir, obviamente. Es una obviedad tan grande, ¿no? Que parece un poco, da como cosa, ¿no? Ponerla encima de la mesa, porque es que es una obviedad, os digo. Y obviamente también somos ecodependientes y somos interdependientes. No podemos sobrevivir sin los demás, porque a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que morimos, necesitamos los cuidados de los demás seres humanos. Y esto al capitalismo se le olvida también, porque nos lleva a un límite donde los cuidados no importa, o sea, ahora lo explico un poco mejor, porque realmente el sistema capitalista como que desprecia las capacidades socioreproductivas, ¿no? Parece que todo el trabajo, cuando hablo del trabajo socioreproductivo me refiero al trabajo que sostiene la vida. Los cuidados, es decir, alimentarnos, dormir en una cama limpia, tener la comida encima de la mesa, ¿no? Un plato de comida, los cuidados también emocionales que nos dan nuestras madres, nuestras tías, nuestras amigas, ¿no? Eh, todo ese trabajo de reproducción social es el que sostiene la producción capitalista. Sin ese trabajo, todo se viene abajo. Sin ese trabajo se para el mundo, ¿no? Entonces el capitalismo da por sentado que todo ese trabajo socio-reproductivo es gratuito, ¿no? No requiere atención, no requiere reposición, se hace solo por arte de magia, pero en realidad las capacidades socio-reproductivas de los seres humanos son finitas, y cuando el sistema capitalista retira el apoyo a estas capacidades socio-reproductivas, y al mismo tiempo recluta a las mujeres como las proveedoras de largas y extenuantes jornadas de trabajo productivo y reproductivo a la vez y mal remunerado, pues agota nuestras capacidades y pone en peligro el sistema, o sea, el sistema se cae. Por eso se habla de contradicción capital-vida, porque el capitalismo maltrata a la fuerza que lo sostiene, porque el sistema capitalista, que es el orden de producción, se sostiene gracias a los cuidados y gracias a la reproducción, ¿no?
Por eso ahí hay como una contradicción que va a llegar un momento en que, a ver, el capitalismo se va reinventando todo el rato porque si no ya hubiera petado. Y este sistema en algún momento va a caer porque es imposible de sostener. Se sostiene gracias al esfuerzo que hacemos la clase trabajadora, las mujeres y los hombres dentro de la clase trabajadora, ¿no? Se sostiene gracias a todo ese esfuerzo de trabajo que hacemos las gentes de la clase trabajadora para que los que tienen en su poder los medios de producción, pues al final vayan acumulando riqueza. Entonces esto es lo que pone un poco encima de la mesa, ¿no? Los seres humanos somos interdependientes y ecodependientes. ¿Qué denuncian los ecofeminismos? Bueno, pues vamos por lo primero que denuncian, antes de las propuestas, Manuel, si quieres, antes, ¿qué denuncian los ecofeminismos? Bien. Pues veréis, lo primero que denuncian los ecofeminismos es el sistema de producción capitalista. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema, es lo que os decía antes, el sistema de producción capitalista actualmente solo tiene un objetivo. Y el objetivo es la obtención del máximo beneficio. No hay otro objetivo en el orden capitalista. La obtención del máximo beneficio. Entonces, el trabajo productivo se pone a funcionar para satisfacer las necesidades no de las personas, no del planeta, no de los seres humanos que lo habitamos, sino de las empresas, de las grandes capitales. ¿No? Había ¿Os conocéis el Roto? El que hace viñetas en el periódico, creo que en El País. Bueno, Sí. había una vez una viñeta del Roto que a mí me llamó muchísimo la atención porque es que definía muy bien esto del sistema de producción capitalista, que era un señor pues, en un mercadillo, en una de las puestos del mercadillo, pensaba cuántas cosas, cuánta variedad de lo mismo, ¿no? Cómo el orden capitalista, cómo el orden productivo capitalista produce no en función de las necesidades del planeta, no en función de las necesidades de las personas, sino que la producción capitalista tiene más que ver con las cosas que se venden, con los objetos de consumo. Entonces, se produce a lo loco, o sea, esto ya lo decía, obviamente, bien analizado, ¿no? No como lo estoy analizando yo, lo estoy explicando yo, pero ya lo decía Marx en El Capital, ¿no? Es un pensamiento marxista, como la producción capitalista es absolutamente caótica, porque no tiene que ver con las necesidades reales de los seres humanos, sino que tiene que ver con la acumulación de riqueza de los propietarios de los medios de producción. Entonces, sí, hay que producir muchísimos bolsos que no necesitamos, se van a producir, y se van a agotar los recursos del planeta produciendo bolsos que no necesitamos. ¿Por qué? Porque eso genera acumulación de riqueza a las empresas o a las multinacionales que venden este producto, ¿no? Y que también nos enseñan al consumo. Luego, ahora vamos a hablar también del consumo, ¿no? Cómo hay que cuestionar el sistema de consumo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hace el ecofeminismo es poner en cuestionamiento el sistema de producción capitalista por esta producción extractivista, es decir, agotando los recursos naturales por encima de las necesidades humanas, porque ya os digo, esa producción va dirigida a la obtención, fabricación de objetos o servicios que son absolutamente innecesarios, que no valen para nada, que los tenemos porque hemos aprendido a consumir y a consumir y a consumir. Y como que la publicidad, donde estamos en este orden capitalista en el que estamos sumergidos, parece que el consumo es lo que nos da satisfacción y nos da felicidad. El consumo, ya está. Tener cosas, tener objetos, ¿no? Todo esto, claro, genera el deterioro, privatización de los recursos esenciales como la energía, el agua, el aire, los alimentos, ¿no? Que afectan a una parte de la población. Por eso hay hambre. Por eso, ¿por qué? Porque no se produce lo que necesitamos, ni se atiende a las necesidades humanas, sino que se atiende a esta otra cosa que llamamos acumular riqueza, ¿no? En manos de unos pocos.
también se compromete nuestra salud con este sistema de producción capitalista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se producen sustancias tóxicas, en los alimentos consumimos sustancias tóxicas, en los cosméticos, en los productos de limpieza, en los productos de belleza que nos ponemos las mujeres y también ahora los hombres, porque tenemos que estar más jóvenes, más guapas, más atractivas, porque tenemos, ¿no? Porque también somos producto de consumo capitalista, esto es así, es una realidad, ¿no? Y que estas sustancias son altamente nocivas para el medio ambiente y que también nos producen daño a quienes lo consumimos, que al final somos los seres humanos, ¿no? O sea, que como esta producción capitalista pone en una rueda todo este desastre, ¿no? Al que nos está llevando el capitalismo en definitiva. Os hablaba también de que pone encima de la mesa esa contradicción capital-vida. No me voy a extender en esto porque ya lo hemos comentado antes, ¿no? Cómo el capitalismo y la vida, pues como que entran, es como una mirada de lo que se hablaba, ¿no? De la contradicción capital-trabajo. Bueno, pues esa misma contradicción llevada, ¿no? A unos términos más amplios y que el ecologismo ahora ha llamado la contradicción capital-planeta. Porque el capitalismo y el planeta son incompatibles. Al final, y va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin recursos, nos vamos a quedar sin planeta. De hecho, ya está ocurriendo. Entonces, como no tomemos esta cuestión en serio, al final vamos a, no sé dónde podemos llegar, pero esto, desde luego, hay que frenarlo en algún momento, ¿no? Y esto nos lleva al deterioro absoluto del planeta por la devastación absoluta de los recursos naturales y lo que ha llevado a la actual crisis climática que muchos pensamientos, ¿no? en nuestro panorama político niegan, ¿no? Que la crisis climática no existe, esto es un invento de los posmodernos y que toda la vida ha habido cambios de clima y de pronto en invierno llueve mucho, hace mucho frío, pero que realmente la crisis climática es la consecuencia directa de todo este desastre del agotamiento de los recursos naturales, del calentamiento global y de todas estas cosas que se están produciendo, en definitiva, como consecuencia del desastre de este orden productivo, capitalista, patriarcal, ¿no? Que todo está como dentro de un mismo sistema que es lo que está funcionando ahora y que obviamente o lo paramos o vamos hacia el desastre, ¿no? Entonces, un poco sobre estas bases que entiendo que son muy generales, pero que para una iniciación creo que nos inician, ¿no? A este pensamiento ecofeminista, podemos también sentar las bases de qué propone el ecofeminismo, ¿no? Que sería un poco la siguiente pantalla, ¿no? ¿Qué propone el ecofeminismo para salir? Claro, son propuestas, obviamente, que no son posibles de aquí a 10 minutos, ni de aquí a 2 años, porque tienen una mirada muy estratégica, de calado, una mirada de cambio profundo en el orden social y en el orden económico y en el orden político, ¿vale? Y claro, obviamente ahora mismo no hay una correlación de fuerzas que no nos permite dar pasos de gigante hacia este nuevo orden social y económico, porque estamos como sabemos, la correlación de fuerzas no está proporcionada. ¿Por qué? Porque ellos tienen el capital y nosotras lo que tenemos son pues la fuerza de la movilización, la fuerza de hacer una huelga, de hacer 20 huelgas ¿no? O de salir a las calles para manifestarnos. Pero mientras los gobiernos no generen este cambio, va a ser muy difícil, ¿no? Desde los movimientos sociales, que por supuesto estamos ahí para poder generar este cambio. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos de la primera propuesta de los ecofeminismos, ¿no? Como hablaba de la producción capitalista, pues ¿cuál es la propuesta? Pues reorganizar la producción, repensar la producción, el modo de producción. El modo de producción de los bienes se tiene que repensar y reorientar hacia las necesidades humanas, hacia las necesidades reales de las personas, en condiciones de equidad, en condiciones y ajustándose a los límites físicos del planeta. Porque es que hay una cosa, es que el planeta tiene unos límites, no tiene más recursos, se van a agotar.
Entonces, hay que repensar la producción que tiene que tener que ver con satisfacer las necesidades de las personas y de todas las personas, no de 4 privilegiados, sino de todas las personas, para que todas y todos podamos tener una vida digna, sin hambre, sin miseria, sin frío, sin calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la producción tiene que estar, es una categoría que tiene que estar ligada a mantener la vida, a sostener la vida, a sostener el bienestar, ¿no? A satisfacer las necesidades humanas con esos criterios de equidad y de igualdad. Y para eso hay dos elementos que queremos analizar cómo se reorganiza la producción. En primer lugar, cambiando el modelo productivo. Así de claro. Sé que esto es una hipótesis que actualmente es impensable, porque ya os digo que no, como todas sabemos, no hay la correlación de fuerzas hace imposible que se pueda cambiar el modelo productivo, pero hay que cambiar ese modelo productivo por un nuevo modelo productivo donde donde no haya una división sexual del trabajo, donde la producción y la reproducción social no sean dos cosas diferentes, donde la producción ¿no? El trabajo que hacemos productivo no se sostenga gracias a las mujeres o a las personas que sostenemos la vida gratis, además, ¿no? El trabajo reproductivo que sostiene la vida y que sostiene la producción capitalista se hace gratis, se hace por parte de los ciudadanos, ¿no? Fundamentalmente de las mujeres, que somos las que cuidamos, y esto no puede ser. O sea, porque esto nos agota, nos está llevando a unos límites de agotamiento absoluto, ¿no? Las mujeres que hacemos, sobre todo las mujeres que hacemos dobles y triples jornadas, porque salimos de nuestro trabajo productivo y tenemos que seguir produciendo. ¿Dónde? En nuestras casas. Tenemos que seguir sosteniendo la vida. Y esto no es una cuestión del ámbito privado, esto es una cuestión social. Esto nos compete a toda la sociedad. No solamente, esto no es una cuestión privada de nuestras casas, ¿no? De que yo limpio mi casa y cuido a mis hijos. Y esto es una cosa mía. No, no, no. Eso es lo que nos han vendido, el individualismo. No, sino que los cuidados es una cuestión que nos compete a la sociedad entera. Y cuando digo a la sociedad me refiero a los gobiernos, y me refiero a los servicios públicos, y me refiero a las empresas capitalistas que paguen y que sostengan los servicios públicos para que estos cuidados se hagan desde lo público, desde lo común, y las personas podamos vivir. La vida no nos atropelle. La vida nos atropella, porque imaginaros la vida de tantas mujeres que hacen un trabajo productivo mal remunerado, silenciado. Imaginaros las mujeres, no sé, que limpian los hoteles, por ejemplo, por poner un ejemplo, que hacen un trabajo productivo, ¿no? Que gracias a ellas, pues, los dueños de los hoteles, pues, pueden continuar con ese, ¿no? Con ese trabajo. Luego esas mujeres cuando salen de hacer esos trabajos extenuantes, que son absolutamente físicos, ¿no? Que tienen que hacer cientos de camas, ¿no? Mal pagados, no sé qué. Cuando llegan a su casa tienen niños y niñas que cuidar, una casa, tienen que planificar comidas, cenas, tienen que sostener la vida. Y eso es, o sea, hemos llegado a un límite, o sea, a un momento en el que la vida nos atropella, o sea, nos enferma el sistema. Nos pone enfermos, nos enferma no solamente en una cuestión de salud mental, ¿no? De generarnos ansiedad, de generarnos depresiones, de generarnos una situación de insoportable de vivir, ¿no? Sino que además nos genera enfermedades físicas que no podemos, ¿no? Realmente, cuando hablamos de depresión, por ejemplo, ¿quién nos enferma? Nos enferma el propio orden en el que estamos, estas dinámicas de estar constantemente produciendo para, ¿no? Para el capital. Por lo tanto, es necesario eso, reorganizar el sistema de producción, y es necesario socializar los cuidados. Es imposible vivir, o sea, se nos está haciendo cuesta arriba, muy cuesta arriba, vivir en un mundo donde se tengan que combinar las actividades o los trabajos
socioreproductivos, con el trabajo productivo, con el trabajo que tenemos que hacer, porque tenemos que vivir, tenemos que comer y tenemos que cobrar un sueldo. Y si no, nos morimos de hambre porque somos clase trabajadora. Entonces, se nos hace cuesta arriba, se nos hace insoportable. Y yo que estoy conviviendo en ese espacio, ¿no? Con muchas mujeres racializadas que vienen de otros países, de migrantes, donde vienen aquí sin papeles, que no se les deja, o sea, imaginaros todo eso ya cuando empiezas a sumar opresiones. O sea, una opresión más es que eres mujer. No quiero decir con esto que los hombres, los varones no hagan trabajos, los varones de clase trabajadora también hacen trabajos horripilantes, mal pagados, precarizados, por supuesto que sí. Pero una opresión más que se suma es ser mujer. Otra presión más que se suma es ser migrante. Otra presión más que se suma es ser racializada. Otra presión más que se suma es la clase. La clase, ¿no? Entonces, sumas todas estas opresiones y ¿qué nos encontramos? Pues gente que vive absolutamente en situaciones devastadoras, ¿no? Esto no puede ser. Por eso también necesitamos cambiar este sistema de cuidados y entender que no es una cuestión privada dentro de cada casa, sino que es una cuestión social. Garantizar una vida donde las necesidades materiales estén cubiertas y podamos realizarnos individual y colectivamente como seres humanos, como personas. ¿Vale? O sea que tenemos mucho trabajo por delante porque esta realidad es muy difícil tenerla, o sea, pero tenemos que tenerla presente ahí, ¿no? La siguiente diapositiva habla también de que es necesario, bueno, asumir los cuidados, esto ya lo hemos dicho, ¿no? De forma colectiva, ¿vale? Es una tarea de todo el planeta, es una tarea de toda la sociedad, no solamente de la clase, de las mujeres trabajadoras o de los hombres trabajadores que ya poco a poco también se van incorporando a esta, claro, los hombres ya más reconstruidos, más, ¿no? También se están incorporando, como las mujeres, a este doble, ¿no? Estas dobles jornadas, estas triples jornadas de trabajo, porque si además eres activista o tienes una vida, ¿no? En lo político y tal, pues ya apaga y vámonos. O sea, no te da la vida, te atropella por completo. Vale, otra cosa que tenemos que cambiar y que también se plantea en los ecofeminismos, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar? La forma en la que consumimos. ¿Cómo consumimos? Consumimos, el consumo es como un ciclo lineal, ¿no? La extracción de las materias primas del planeta para producir, ¿qué producimos? Cosas que queremos consumir y que eso produce desperdicios, ¿no? Que estamos produciendo constantemente basuras que contaminan más el planeta. Es como una especie de ciclo de producción, extracción, producción, consumo, extracción, producción, consumo, desperdicio, basura, otra vez extracción, otra vez producción, que producimos cosas que no necesitamos para seguir produciendo basura, y eso es un ciclo de producción capitalista en el que estamos metidas y que, como no salgamos de ahí, de ese ciclo, entonces tenemos que repensar también el consumo, que yo entono la mea culpa, que también consumo objetos que no necesito. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un orden que nos arrastra, que al final, obviamente, no podemos abstraernos de ese orden social del consumismo, y yo me pongo como primer ejemplo de que obviamente consumo cosas que no necesito y tengo muchísimas, porque además somos europeas, y europeos, somos blancos, estamos en el primer mundo civilizado, donde, bueno, pues tenemos la posibilidad también, quizás dentro de la clase, de nuestra clase, ¿no? Trabajadora, pues hay personas que están en, ¿no? Hay también dentro de nuestra clase, o sea, personas un poco también en escala, ¿no? Con diferentes opresiones. Y entonces, bueno, yo entiendo mis privilegios, y mis privilegios es que yo puedo permitirme el lujo de comprar cosas que no necesito. Y de verdad, no lo hago mucho, pero también lo hago. Tengo más zapatos y más bolsos y más abrigos de los que realmente necesito. Y estoy contribuyendo también a este sistema, ¿no? Esta rueda imparable. Entonces, también lo digo un poco para que tomemos conciencia, ¿no?
de lo que consumimos. Tenemos que cambiar el modelo de consumo. Pero claro, nos lo estamos autoexigiendo. ¿A quiénes? A quienes somos las víctimas al final, ¿no?, de todo esto. Pero un poco también ponerlo encima de la mesa para repensarlo también en lo interno, ¿no?, en nuestra vida personal, ¿no? La siguiente diapositiva también pone encima de la mesa otra propuesta, ¿no?, del ecofeminismo, que es, claro, todo tiene relación. Si cambiamos el orden, la producción, el modo de producción, y cambiamos también esa forma de extracción, de consumo, pues tenemos que reducir, es con el objetivo de reducir la extracción de los recursos naturales y la producción de residuos. Estamos todo el rato, pues eso, los polos se están derritiendo, los bosques están no sé qué, el Amazonas cada vez tiene menos árboles, y esto parece que no va a ocurrir nunca, pero es que como no cambiemos este sistema, vamos encaminados a quedarnos sin planeta. Es así. O sea, parece una brutalidad, una exageración, porque no lo vamos a ver nosotras, ni nosotros, por nuestras edades, ¿no? Seguramente nuestros hijos y nuestras hijas tampoco, pero esperad que nuestros nietos y nuestras nietas lo mismo les vamos a dejar un planeta inhabitable ya, casi, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar esto, que es a muy largo plazo, pero que tenemos que ponernos ya en este modo de pensamiento, ¿no? Que esto que dicen los ecologistas parece que, uy, que están locos y locas, ¿no? Esto queda mucho para que ocurra, pero va a ocurrir. Ese es el problema, que va a ocurrir, ¿no? La siguiente diapositiva viene un poco también a hablar de otra propuesta, son propuestas a largo plazo, no son propuestas cortoplacistas, ¿no?, sino que es como una mirada muy estratégica, pero que tenemos que tenerla en la cabeza cuando salimos a la calle a protestar, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la sanidad pública, salimos a las manifestaciones por la sanidad pública y lo que pedimos ahí, claro, pedimos que necesitamos más médicos, necesitamos más centros de salud. Esas son propuestas a corto plazo, que son necesarias. Pero no se nos puede ir de la cabeza, en ningún caso, la propuesta estratégica final. Y es que es verdad que necesitamos más médicos, pero como no cambiamos el sistema, vamos a seguir enfermando. Porque este es el sistema el que nos enferma. Porque nos lleva a unos límites, a la clase trabajadora, a unos límites insoportables. Entonces, claro que nos enferma. Entonces, como no cambiamos el sistema, seguiremos enfermando. Y por muchos médicos que nos pongan, vamos a seguir yendo al médico porque vamos a seguir enfermando. Entonces, como que estas propuestas ecofeministas tienen una mirada más estratégica, no son propuestas a medio o corto plazo. Entonces, también es necesario pensar en la soberanía alimentaria, ¿no? Tenemos que pedir a los gobiernos que se prohíba legalmente, o sea, que se prohíba por ley el uso, la utilización de tóxicos nocivos para nuestra salud y el medio ambiente, que, que están produciendo daños en la salud de las personas, daños en la salud de los animales que también habitan el planeta y daños en la naturaleza, porque los necesitamos para cosas innecesarias, ¿no? Entonces, también la soberanía alimentaria, exigir necesariamente, dejar de lado la utilización de productos nocivos, de productos tóxicos, desde las cremas, las cosas que utilizamos para el cuidado personal, para la limpieza de nuestros hogares, las lejías, no sé qué. Esto a nivel doméstico. Vamos a imaginar a nivel industrial las cosas que se producen y los vertidos que se realizan a los ríos, al mar, los plásticos del mar, que vemos muchas imágenes, ¿no? Lo que pasó con el Prestige en España y en tantos lugares, ¿no? Eso también hay que repensarlo y también pensarlo desde lo más personal hasta lo más grande, ¿no? O sea, ¿qué estoy consumiendo yo? ¿Qué compro yo cuando voy al mercado a comprar? ¿Qué estoy los grandes hipermercados estos a comprar? ¿Qué productos estoy comprando? ¿Qué tienen estos productos tóxicos, nocivos para nuestra salud? También ¿no?, desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Como que hay que
ponernos también en esta idea de cómo consumimos, qué compramos, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué comemos? Aunque también aquí aquí también se produce un poco esta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, estamos pidiendo a la clase trabajadora que coma bien, cuando comer bien es muy caro y no nos lo podemos permitir. Entonces, claro, como no tengamos una mirada estratégica, por mucho que pidamos a la clase trabajadora, a ver, no comáis comida basura, ya, pero es que a lo mejor no llego a fin de mes, sino como comida basura. Es decir, no estamos pretendiendo culparnos a nosotros como trabajadores de lo que comemos. La culpa no la tenemos nosotras, compañeros y compañeras, la culpa la tiene el sistema, que nos pone en esa tesitura, que nos obliga a comer basura, porque no nos llega el sueldo a final de mes. Entonces, como que todo se retroalimenta. Está perfectamente pensado el sistema para que esto siga rodando y para que los dueños del capital se sigan llenando los bolsillos a costa de los sacrificios de la gente pobre, de la gente de nuestra clase, ¿no? Entonces, como que esto no es culparnos, de verdad, no es poner la mirada en culparnos a nosotras por lo que comemos. Comemos lo que podemos, lo que nos dejan. Pero tenemos que comer sano porque si no vamos al final a enfermar. Y es lo que se está consiguiendo, ¿no? Entonces, claro, esto que dicen estos, ¿no? La gente está de la autoayuda. No, tenemos que parar, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que parar y pensar, no podemos estar todo el rato. Claro, quien pueda, la gran mayoría de la gente no puede. No, tenemos que llenar la nevera de productos sanos, tenemos que comer fruta, verdura, pescado, ¿no? Pero vete al mercado y compra esos alimentos. Mucha gente no puede. Y tiene que comer comida basura y comida que está preelaborada, que tiene estos productos nocivos porque son más baratos. O sea, como que si no le ponemos esta mirada estratégica a cambiar las cosas desde, ¿no? Desde lo estratégico, nos arrastra. Esto nos arrastra y está perfectamente diseñado este sistema para que sigamos, para que no podamos cambiarlo desde lo individual. Desde mi postura individualista, desde mi postura yo, haciendo cambios en mi vida no voy a poder. Tenemos que hacerlo entre toda nuestra clase, ¿no? Porque si no es absolutamente imposible. Y luego hay otra propuesta final, ¿no? Que es pues acceder a los bienes imprescindibles para vivir, pero no acceder 4. Es el acceso universal. Tenemos derecho a tener una economía sostenible, justa, solidaria, que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que estén en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Esto lo estoy repitiendo constantemente en la charla porque es que es fundamental, es la base de todo esto, ¿no? Entonces, lograr el acceso universal a todos los bienes, a todas las personas que sean imprescindibles para la vida y priorizar las necesidades y los derechos de la gente, de las personas, frente a los intereses privados, es el objetivo número 1 del planteamiento de los ecofeminismos. Todo el mundo tiene derecho a comer, todo el mundo tiene derecho, es que al final, por eso decía que todas las luchas convergen, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, no es solamente una palabra escrita en la Constitución, vacía de contenido, ¿no? Estos días que estamos viendo las movilizaciones por la vivienda, esto también está dentro de los ecofeminismos, ¿no? Por eso digo que es muy transversal, lo toca todo. Todos tenemos derecho a una pensión digna después de toda la vida trabajando. Todos tenemos derecho a un salario digno que nos permita tener una vida digna, poder comer sano, poder vivir sin enfermar, poder vivir sin estar histéricas e histéricos, ¿no? Porque esto no es culpa nuestra, insisto, esto es el sistema que está perfectamente diseñado para entrar en esta rueda y que las personas perjudicadas somos las trabajadoras, los trabajadores, y ya no hablemos de la gente que vive en África, de la gente que vive en los países de Oriente Próximo, ¿no? Con todos estos conflictos internacionales que ya los están matando directamente y se está cometiendo un genocidio en nuestros ojos y no pasa nada. Es decir, que estamos llegando a unos límites, nos están poniendo al planeta en unos límites
que ya son insoportables y que por eso tenemos que ponernos en este modo de pensamiento, ¿no? En definitiva, y ya por último, sería colocar la vida en el centro. Es que no hay otra fórmula. Esta forma de estos ecofeminismos, ¿no? Tiene que ver con la toma de conciencia de la vulnerabilidad de la vida, de los límites del planeta, la necesidad de colocar en el centro, y así de claro, la buena vida, una vida que merezca ser vivida, porque solo tenemos un planeta y una vida. Entonces, este sistema en el que estamos, en ese orden mundial que no podemos salir, ¿no? Nos mete en unas dinámicas de no poder vivir una buena vida. Solo viven una buena vida 4. El resto vivimos como podemos. Y yo reconozco mis privilegios. Yo soy funcionaria, ya dentro de poco me voy a jubilar, espero cobrar una pensión que me permita más o menos vivir, y reconozco mis privilegios, pero es que me pongo o sea, tenemos que ponernos, ¿no? en la situación de la gente que está pasando situaciones brutalísimas y horribles. Y os digo que yo, en ese espacio del 8 de marzo, donde estoy con compañeras migrantes que no tienen papeles, que no pueden vivir, que el día 15 del mes ya no tienen para ir a comprar. Esto es así, esto es una realidad, ¿eh? Lo que pasa es que eso, como no existe, no está, no tal. Entonces, simplemente, a ver, los retos que tenemos por delante, todos los movimientos sociales, el de pensionistas, el de la vivienda, el de la sanidad pública, todos los movimientos sociales tienen que girar en torno a todas estas miradas estratégicas, ¿no? O cambiamos este sistema o tiramos este sistema o morimos en el intento. Y a ello, compañeras y compañeros, muchas gracias. Bueno, un aplauso, Elena, de verdad. Ha estado muy bien, muy bien. Ha sido impresionante, muy bien. La verdad es que es fuerte decir tantas cosas, ¿no? Como que nos ponemos en un modo, parece que nos ponemos en un modo de tragedia absoluta, ¿no? Y decimos, ¿no? Lo que pasa es que también en esta sociedad capitalista también estamos en modo individualismo, ¿no? Nos quieren hacer pensar que los problemas se resuelven de casa hacia adentro, ¿no? Como que cada uno se resuelve sus cosas. Y además, tampoco nos podemos culpar por eso, porque vivimos en unas dinámicas, en una vida que nos atropella, que bastante tenemos muchas personas trabajadoras, ¿no? Bastante tienen con poder sobrevivir el día a día, como para ponerse a pensar en cambiar el planeta o en cambiar el mundo. ¿Y qué me estás contando? Entonces, como que está todo muy bien pensado para que no tengamos tiempo, para que no nos dé la vida. No nos da la vida. La vida nos atropella. Y como la vida nos atropella, no podemos pensar en movilizarnos, en todo ese, ¿no?, trabajo colectivo que es la lucha, la organización de clase. Sin esa organización estamos perdidas. Con la organización estamos perdidas, casi. Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que al final tenemos que ganar esta batalla, pero claro, estamos luchando con fuerzas muy poderosas, estamos luchando con el poder económico, que al final es el que gobierna. Al final, ayer asistía yo, perdonadme, ya os dejo la palabra, pero ayer asistí a un acto aquí en San Fernando de Henares que hicimos por el pueblo palestino y vino a hablarnos una periodista, Teresa Aranguren, no sé si la conocéis, y también una activista del movimiento de mujeres palestinas, Jaldía, que nos hablaba, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y a mí es que o sea, no dejo de sorprenderme cómo la gente de nuestra clase, como, no quiero decir que nos resbala, ¿no? Pero como que eso, uy, está allí muy lejos, y yo con sobrevivir, yo con poder ir al mercado y llenar mi nevera, ¿no? Ya no puedo, no me da la vida para más. Y no es culparnos, de verdad, no es culparnos, porque somos las víctimas. Es ponernos un poco en esta conciencia, ¿no?, de que tenemos que cambiar esto y que solo lo podemos hacer desde la organización de clase y desde nuestras luchas en común, ¿no? Y dejar el individualismo y estar ahí
pues apoyando todo, porque todo está relacionado, porque esto no es la luchas identitarias, tú luchas por las pensiones, tú por la sanidad y ya se me ha olvidado lo demás, sino que todo está conectado a un mismo objetivo final, que es cambiar este sistema. Y ya me callo, de verdad. Muchas Porque, claro, gracias, esto es un Elena. tema. Gracias, Elena. Muchas gracias. Espléndido. Gracias. Una lección de marxismo nos has dado. Una lección de vida, una lección de vida. Sí, sí, marxismo puro y duro, vamos. De Muchas vida. gracias, Elena. Gracias a vosotros, por favor, de verdad. Y además, os tengo que decir que es la segunda vez que estoy aquí en este espacio y estoy súper cómoda, súper bien acogida. De verdad que os doy las gracias y os digo que me tenéis para lo que queráis, para cualquier otra charla que podamos o que penséis. Yo estoy disponible, de verdad. Gracias. Seguro que contaremos contigo en otra ocasión. Sí, Bueno, porque pues este es nada, un espacio de aprendizaje. iniciamos debate. A ver si quien quiere preguntar, quieren reflexionar, decir algo sobre este tema, porque es un tema que todos vivimos y todas. Así que, ¿quién quiere comentar algo? A ver. Guillermo Fontana. Nos hemos visto reflejadas en algún momento, ¿no? En todo este planteamiento, ¿verdad? Guillermo, tienes que abrir el micro. Guillermo, adelante. Sí, bien, bueno, yo te agradezco inmensamente porque el análisis que haces del sistema capitalista es tremendamente clarificador. Pero llevamos así 2 siglos Sí, y sigue funcionando igual. cierto. Desde cuando expulsaron por los cercados en Inglaterra al comienzo de la Revolución Industrial, con la pobre gente que vivía de los terrenos comunales y le forzaron a ir a trabajar en condiciones miserables a las fábricas y a los centros de producción. El capitalismo funciona así, es así. La cuestión es que los movimientos de izquierda en general, voy a decir en general, ¿qué es lo que no hemos hecho bien para que la toma de conciencia de la sociedad no esté más elevada de lo que está? Que sea tan fácil de engañar. Es que, de verdad, el discurso que se emite desde la izquierda no es tu discurso, que es el que hace falta, por ejemplo. Pero claro, eso también hay que concretarlo después. Primero, lo primero que hay que hacer ver es que no hay más que soluciones colectivas. O no hay solución. Aquí las soluciones o son colectivas o no hay solución. Y luego, la importancia de los movimientos sociales. Si algo se consiguió elevar ya hace más de un siglo, las condiciones de vida o mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora fue gracias a la movilización social. Y eso sigue estando ahí. Y entonces me parece que el discurso hay que acentuarlo a su vez en los movimientos sociales, aparte de que las instancias más o menos políticas clásicas hagan todo el trabajo que quieran hacer. Estos días, ayer o antes de ayer, leía yo las declaraciones del nuevo presidente de Colombia que decía: mi gran error ha sido en pensar que por tener el gobierno podía hacer la revolución. Y esto clavado, ¿eh? Son declaraciones de estos días y está cargado de razón. Entonces, si no se involucra la sociedad y si no se cree en la sociedad, no va a haber cambio, ¿eh? No cambiar siquiera la dinámica, ¿eh? Ya no digo más. Un error, sí. Y bueno, no os doy más la lata. Y el sistema capitalista es, por definición, injusto y cruel. Es tirano. Es tirano. No le importa ni las personas, ni el medio ambiente. Yo creo que además esas son capaces de morirse contentos, aunque destruyan el planeta. Porque cuidado, al ritmo que vamos de producción, por ejemplo, se necesitarían ya 3 planetas. Y no los hay, ni se inventan. Bueno,
Perdonar este rollo mío, pero insisto mucho en la necesidad de potenciar los movimientos sociales con un discurso clarificador al estilo del que tú planteaste hoy aquí. Vicente, Y que hay que luchar. No sé si Nelson, por alusiones, ya que es colombiano, has Pido la comentado. palabra, Bueno, Manuel. está Vicente y Nelson. Bueno, Vicente, estoy esperando. No, que hable Tranquilo. Nelson, que hable Nelson. Nelson, adelante, Nelson. Vea, bueno, la conferencia es genial, tiene una conceptualización básica muy bien orientada sobre lo que es el capitalismo y las injusticias que se cometen por la explotación del hombre por el hombre. A mí me parece que es bien dada, bien ofrecida. Yo tengo como ciertas inquietudes. Bueno, una, quien me antecedió habla de que Petro ha dicho en nuestro país, en Colombia, que no está satisfecho con lo que ha hecho, pero es que mire, ustedes los europeos, los españoles son más conocedores que nosotros, los latinos, en que un progresismo no es una revolución ni es un cambio económico, social y estructural que requiere una nación. No podemos pensar, y es un error de Petro, yo creo, pues creo que es un error y se cometen ligerezas, como lo dice Fedor Dostoyevsky en el libro El idiota. Y no quiero decir que el idiota sea un atrasado, no, es un intelectual, un tipo que también produce en la novela. Pero es un error decir uno que en 4 años va a cambiar lo de 200 años de vida republicana. No, eso no tiene presentación. Yo digo, se hacen cosas graduales y en eso estamos. En eso, es un proceso que fue difícil llegar al gobierno. Llegamos al gobierno, no al poder. Y entonces hay que prestar la atención. Y yo sobre la conferencista que me olvida el nombre, ella no la tengo aquí, Manuel, a la mano. Es que yo sí quisiera preguntarle a ella cómo ubicaríamos en el ecofeminismo esa parte de la sociedad que lucha por el equilibrio sociedad-naturaleza. ¿Cómo haríamos nosotros para ubicarlo en ese contexto teórico que ella nos acaba de proporcionar? Creo que es como mi inquietud. Y la otra es si la paz con justicia social, que es una frase que se emplea mucho en el mundo, es una frase que nos tiene que llevar de pronto a borrar ciertas diferencias de carácter personal. Me gustaría que ella me ampliara este concepto. Muchas gracias, Manuel, y a ustedes muy amable. Elena. Bueno, gracias Guillermo, gracias Nelson. Bueno, en general, bueno, pues reiterarme en las opiniones, ¿no?, que se han vertido, obviamente, ¿no? Desde luego, sin organización de clase es imposible. Entonces, claro, como decía Nelson también, ¿no? Una cosa es, bueno, yo admiro bastante al presidente de Colombia, le sigo en redes, es un hombre para mí, de verdad, produce una enorme admiración, pero claro, no se puede confundir tener el poder político, o sea, estar en o sea, tener el poder de gobierno, ser presidente ¿no?, de un estado, de un gobierno, con tener el poder, ¿no? El poder político es otra cosa. Y además el poder político está en manos del capital, todos lo sabemos, ¿no? Porque en definitiva son los que están financiando todas estas brutalidades, ¿no?, que estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, es importante pensar en que el activismo, es decir, los movimientos sociales, tienen que generar no solamente movilizarnos por movilizarnos, y ya estaría, es decir, que la movilización es muy importante porque nos pone en el foco de lo mediático, ¿no?
pero movilizarnos por movilizarnos. Aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, en San Fernando de Henares, hay un movimiento por la sanidad pública que está muy bien, donde yo participo, de verdad, pero llevamos años poniéndonos ahí en la puerta del centro de salud, todos los lunes, 2 horas, nos ponemos allí, ¿vale? Lo sacamos en redes y no hemos conseguido, es decir, la movilización es verdad que está bien, es necesaria absolutamente, pero tenemos que dar un paso más hacia adelante, ¿no? Que es lo que llamamos generar ese poder popular, un contrapoder. Esto es muy difícil, esto es muy fácil de decir, obviamente, pero es muy difícil de hacer. Y para poder generar ese contrapoder y para poder obtener ese poder político, que es diferente a gobernar, ¿no? Necesitamos muchísimos aliados, muchos colectivos aliados. Pensar que no podemos entretenernos en luchas parciales o luchas identitarias, sino que estamos todos en la misma lucha. Que obviamente, como decía Guillermo, el capitalismo lleva años y años funcionando y parece como que no va a caer nunca. Hay gente que piensa que es más fácil que venga una invasión zombie a que acabe el capitalismo. Es verdad, ¿no? Parece como que es absolutamente impensable que acabe el capitalismo porque es lo que nos están haciendo creer, que no va a acabar nunca el capitalismo. Pero va a caer porque es insostenible, porque lo que pasa es que se reinventa todo el rato y porque, claro, tiene porque tiene el dinero. Y porque además está generando un clima de ideología dominante que está al orden o sea, la clase trabajadora está en gran parte ideologizada por este poder económico dominante, y entonces cree que mucha gente de nuestra clase cree que nosotras activistas, nosotros activistas estamos locos y locas porque somos no, porque esta es una utopía y no, esto no se puede cambiar. Y entonces han generado esa idea, que es la ideología dominante, y eso, ahí tenemos la izquierda, o los, ya no hablo de partidos políticos en concreto, sino la izquierda en general. Tenemos que apostar ahí, tenemos que elevar el nivel de conciencia, estar en la calle, estar con nuestras vecinas, en nuestros centros de trabajo, para elevar el nivel de conciencia, para hacer entender a nuestra clase que tienen que estar en este conflicto más grande. ¿Cómo podemos ubicar esto de los ecofeminismos en la sociedad? ¿No? Nos decía Nelson. Pues yo creo que un poco lo que decía yo antes cuando hablaba, ¿no? Ya sé que las propuestas ecofeministas son propuestas muy a largo plazo, ¿no? Son como propuestas muy estructurales, ¿no? De cambios estructurales que parecen imposibles, pero tenemos que tenerlas siempre en la cabeza. Es decir, la estrategia, ¿no? La táctica es lo que vamos, los pasitos que vamos dando, pero la mirada estratégica no la podemos perder, porque confundir táctica y estrategia es lo que nos va a derrotar. Entonces, es lo que nos está ocurriendo, yo creo, que confundimos táctica y estrategia. Y la táctica es la estrategia es la revolución, la estrategia es el objetivo final. Y la táctica es lo que vamos haciendo para llegar hasta ahí. Entonces, así es como lo tenemos que conceptuar en la sociedad, ¿no? Los ecofeminismos y cualquier lucha con una mirada estratégica. No podemos confundir las movilizaciones que son necesarias con el objetivo que tenemos que tener ahí siempre, que es el objetivo estratégico, la mirada estratégica. Es lo que os decía antes de la sanidad. Está muy bien salir a la calle y pedir más médicos, pero como no pidamos cambiar el sistema que nos enferma, vamos a seguir saliendo a la calle toda la vida pidiendo más médicos. Quiero decir que la mirada estratégica no la podemos perder de vista, y creo que la izquierda en general, no sé qué ocurre en Colombia, pero por lo menos aquí en Europa, y en España en concreto y en Europa en general, la izquierda ha perdido esa mirada estratégica. Y seguimos poniendo más la mirada en las tácticas, en las cuestiones más cortoplacistas, en los cambios del gobierno,
que están muy bien, pero que realmente sirven para poco. Porque ahora en España supuestamente nos gobierna la izquierda. Compañeras y compañeros, ¿y qué estamos consiguiendo? Que las respuestas del gobierno no son suficientes, están cómodas dentro del sistema, ¿no? O sea, entonces ahí es donde está el kit, ¿no? de la cuestión. No sé si respondo en algún momento a lo que se ha planteado, ¿no? Pero bueno, comparto perfectamente todo lo que se ha dicho. Tenemos la palabra de Vicente ahora, Vicente Pozo de Alcorcón. Vale, buenas tardes. Nada, yo estoy de acuerdo con Guillermo, que ha dicho lo de que es una sociedad fácil de engañar. También Elena dice que vamos muy deprisa, no tenemos tiempo de pensar. Yo creo que tampoco es tan necesario, porque yo creo que el sistema capitalista a la larga está abocado al fracaso, porque es el que genera los problemas. O sea, ahora mismo tenemos un problema con la vivienda. ¿Quién lo ha generado? Lo ha generado el sistema capitalista en parte, y también el que el Estado no ha hecho su trabajo. Ahí estamos viendo claramente que el sistema capitalista es el que crea los problemas, y que si no hay una intervención del Estado, pues no se sale de los problemas. Eso lo estamos viendo, lo hemos visto con la pandemia. ¿Quién nos ha sacado de la pandemia? Las grandes multinacionales, el Amazon o las entidades financieras. Pues no. Y con todos los problemas, la catástrofe de la Dana, ¿a quién se recurre? A la intervención del Estado. Si continuamente estamos recurriendo a la intervención del Estado para que nos salve de los problemas gordos, pues es que la intervención del Estado es la que nos salva, no el capitalismo. Y yo creo que eso tampoco hace falta ni ser muy listo, ni tener mucho tiempo, ni pensarlo mucho. Lo estamos viendo a diario. ¿Qué es lo que nos falta? Pues la comunicación, la pedagogía, el explicarlo, pues como estamos todos los días, pues los pensionistas en la calle pidiendo una pensión mínima igual al salario mínimo, que eso pues afectaría mucho a resolver un poco el problema de la brecha de género dentro de las pensiones, porque las pensiones más bajas son las de las mujeres. En la sanidad, pidiendo los de la sanidad haciendo sus manifestaciones. Hace poco aquí en Madrid hemos estado con lo de la educación, la manifestación que hemos tenido por la educación. Y eso es lo que nos falta, nada más. Pues manejar las redes sociales y pedagogía y explicarlo, porque está bien claro. Vamos, yo no tengo ninguna duda y no soy ningún portento de inteligencia. Así es que si yo lo entiendo, creo que lo puede entender cualquiera. Nada más. Claro, No sé Vicente, si no se trata habrá de... alguna pregunta de punto de vista feminista para terminar, porque claro, Elena se tiene que marchar ya enseguida. Y si hay alguna persona que quiere Quedaría aquí comentar con algo, vosotros hasta las 12 de la noche aquí, ya. debatiendo de verdad. Pero sí, bueno, Vicente, claro, no es que nos falte, claro, falta comunicación, pero es que no tenemos los medios. Los medios de comunicación están en manos del capital. Al final, pues es como la gente que ve, pues que lee los grandes periódicos, ve las grandes cadenas de televisión, pues que lanzan el mensaje con dirigido para para que dirigido a una visión concreta y específica, que es la ideología dominante. Y entonces, estar en contra de esa ideología dominante es que estás fatal, no vas a conseguir nada, eso son utopías, que al final, pues es un poco, ¿no? Pero que, ya, repito, la culpa no es nuestra en absoluto, sino que es que está todo perfectamente dirigido y redirigido. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Efectivamente tenemos las redes sociales y nos tenemos a nosotros. Es decir, en nuestra vida particular, en nuestra intervención en la vida, hablar con los compañeros y compañeras de trabajo, participar de las secciones, si es que hay, no hablo de ningún sindicato en particular, pero por ejemplo estar en el movimiento sindical, en el movimiento obrero, estar, no sé, a nuestro alrededor, ¿no? Generar conciencia a nuestro alrededor, ¿no? Y así vamos a ir poco a poco generando esa red, ¿no? de pensamiento. Yo a mis hermanas
les doy la lata todo el rato. A mi hermana, ayer me la llevé a la charla de Palestina, que decía yo, ¿y yo qué hago aquí? Digo, pues escuchar, porque vivir en el mundo de tal es muy fácil. Hay que ponerse en el mundo y hay que saber lo que está pasando y generar esa conciencia social y esa conciencia de clase, que es lo que falta. Muy bien. Bueno, no sé si da tiempo para una pregunta más, que ha pedido Guillermo la palabra. Cortita Y- y de verdad que lo lamento y- muchísimo que me tenga que marchar. Y cerramos. Entonces, pues, si hay alguna otra persona que quiere hablar, aparte de Guillermo, si no, pues Guillermo. Ah, Olga, vamos a dar la palabra a Olga. Olga, adelante. Pero no estaba Guillermo antes. Es que ya intervino antes, ya te Ah, toca a ti. bueno, em, estoy de acuerdo en esto último que has dicho. A veces cuando vemos que no hay salida, porque los medios, la comunicación y todo lo demás no está en nuestras manos, el hacer pedagogía en el entorno es quizá lo único que podemos hacer, pero es que yo siempre pienso que es muy positivo, porque nunca sabes el fruto que vas a conseguir, ¿no? Y un ejemplo de vida es importante en todo lo relacionado con el consumo, la producción, oponerte al extractivismo, todo lo demás. Y respecto a las alianzas, hay un momento, creo que has dicho más o menos, que claro, hay que unirse para ir buscando el objetivo último, la estrategia, aunque a veces haya que priorizar ese objetivo renunciando a posturas más parciales. Pero el problema está en que lo que varía en las tácticas a veces es que unas van hacia el objetivo y otras no tanto. Eso está pasando aquí, ahora mismo, vamos, desde el feminismo lo vemos perfectamente. O sea, tú puedes estar defendiendo unos planteamientos generales, un futuro a largo plazo, acabar con el capitalismo, con el patriarcado y todo eso, pero mientras tanto, el mismo capitalismo te está vendiendo a la izquierda en concreto, que la derecha ya lo sabemos, no necesita vendérselo, aparte de quienes se dicen feministas o lo que sea, te pueden estar vendiendo el colmo del capital, que es que las personas se compren y se vendan. Si tragas por eso en función de cualquier otra razón, sea la que sea, estás en contra del objetivo y de la estrategia. Y además es muy difícil conseguir esas alianzas, porque ¿cómo vas a defender algo que sabes que va en contra del objetivo? Es cierto que hasta que no se consiga el objetivo no puedes vivir como desearías vivir cuando se consiguiera, pero tienes que vivir lo más parecido posible. Lo que no puedes es contradecirlo. Podemos cometer errores, ser cómplices involuntarios o voluntarios en mayor o menor medida, pero lo que no podemos defender es lo que les alimenta. Y eso está pasando en todo el mundo, en la izquierda y respecto al feminismo totalmente. O sea, nunca se ha considerado con teoría y por los medios de comunicación el vender que las mujeres somos objetos de compra y de venta para muchas cosas, sexuales, para vender óvulos, para vender niños, para vender niñas, para reproducir una etnia, para lo que sea. Nunca se hacía, pero no se teorizaba ni se consideraba bien, y mucho menos la izquierda. Y eso está pasando ahora. Entonces, por eso hay alianzas que no son tan fáciles. No digo en el ecofeminismo, que aún así hay posturas ecologistas que tampoco, porque es cierto que no debemos comprar productos prefabricados y tal y cual. Pero no solo es la pobreza la que hace que se consuma mal, también es la falta de tiempo y que las mujeres trabajan fuera y no deberían para que se coma bien. No, eso es porque solo hacen ellas la comida. Y si no tienen tiempo, van y compran la comida ya hecha. Ese factor hay que considerarlo, ¿eh? Porque si no, no estamos hablando de todo, solo de alguna parte. Muchísimas gracias. Bien, entonces, sí, Guillermo, nada, un poquitín para que termine ya Elena y ya nos despedimos. Sí, bueno, yo un par de cosas de nada. Vamos a ver, la referencia que hice yo a las declaraciones del presidente de Colombia me parecen profundamente respetables y además valientes.
pero es la primera vez, por lo menos que yo tenga conciencia, que escucho a un responsable político aceptar que el trabajo en las instituciones también tiene sus limitaciones. Y ahí me quedo con respecto a eso. Y mi saludo y mi mayor consideración hacia el presidente de Colombia en estos momentos. Eso por una parte. Por otra, estamos abordando un tema que requiere muchísimo tiempo y muchísimo debate y profundizar en todo esto. Y no es fácil despachar así. Se hace lo que se puede y bastante es. Pero necesita más debate en profundidad. Y sobre todo una cuestión, y termino. Junto a la propuesta de movilización social y al impulso de la movilización social, también hay que tener un proyecto de sociedad. ¿Qué sociedad queremos y a qué sociedad aspiramos? Porque entonces habrá por lo menos un norte hacia el que marchar y le dará un sentido al riesgo y al sacrificio que puede suponer para muchos compañeros y compañeras la lucha social. Y nada más, pero porque no, claro que la movilización, solo por sí la movilización, pues por la sanidad, por la enseñanza, que está muy bien, que es necesario, por algo hay que empezar, pero si queremos superar el capitalismo, tenemos que tener en mente un proyecto de sociedad. ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos? Bueno, por eso digo yo que a mí me parece que este es un tema interesantísimo, pero que se necesita un debate con tiempo y tal, por lo menos por mi parte, vamos. Sí, Gracias. desde luego. Gracias, Guillermo. Gracias, Bueno, Iván. pues Elena, ya para despedirse, bueno, pues comenta lo que... Sí, bueno, gracias Olga por la intervención. Estoy de acuerdo prácticamente en todo. El tema del... esto es otro debate, si queréis algún día podemos tenerlo aquí, ¿no? El tema de la división, por lo menos en Madrid específicamente, del movimiento feminista, cómo se ha producido y por los porqués y demás. Cuando yo hablo de que todas las luchas como que convergen en una misma lucha, o sea, como que tenemos que encontrar puntos de encuentro y desde luego acuerdos de mínimos, porque somos diversas, somos diferentes, somos muchas, pero tenemos que confluir en algún momento, ¿no? Y en esa confluencia y en esa a veces son cuestiones yo creo, ¿no? Por lo menos por lo que yo percibo aquí, ¿no? A veces son más cuestiones de poder, una cuestión de poder, de quién es ¿no? El hegemónico en el movimiento feminista o en cualquier otro, que cuestiones realmente de calado, o sea que también, pero que a lo mejor esas cuestiones que tenemos de calado requieren un debate tranquilo, un debate sereno, pero que no nos tienen que dividir, sino que tenemos que encontrar los mínimos, unos acuerdos de mínimos para... y además la unidad por la unidad tampoco es... es decir, lo que yo me refiero es que todas las luchas, que no tienen que ser luchas identitarias, yo voy a lo mío y lo demás no me importa, sino que tienen que confluir en unos objetivos comunes que en definitiva es esto, ¿no? De cómo superar este sistema que nos está llevando al absoluto desastre. Y bueno, y muy de acuerdo con el resto. Y bueno, pues que espero, nada, ya me voy a despedir directamente porque me están esperando que nos vamos al hospital, tengo una resonancia. Que no puedo faltar y que, bueno, de verdad, agradeceros muchísimo que me hayáis escuchado, agradeceros muchísimo la invitación, deciros que estoy disponible para cualquier otra charla o otro debate que podamos dar y que muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Bien, pues nada, para el próximo viernes tenemos otro tema también relacionado con el 8M, va a ser las nuevas masculinidades, la apuesta por las relaciones entre iguales, rechazando las desigualdades y siendo conscientes de los privilegios que implica ser hombre en la sociedad. Y entonces va a ser Pepa Moleo, una compañera de Cantabria, de Cabezón de la Sala, que nos va a dar esta conferencia sobre nuevas masculinidades. Así que un abrazo, gracias por vuestra participación, gracias Elena por estar aquí y hasta otra vez. Adiós. No. Buenas noches.
Vale, Buenas venga, noches, hasta cuidaros. hasta Adiós, luego. Mari. Adiós, Concha, mejórate. Ya parece que levanto cabeza, por fin. Oh, qué suerte tienes. Mm.